Placer recibirlo. Alberto, ¿cómo te va? Hola, Lorena, ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido, Gracias. gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de política. Vamos a hablar de peronismo, de gobernabilidad, de todo lo que viene ocurriendo por estas horas. Yo contaba hace un ratito parte de lo que está pasando con respecto a las causas en la justicia. Yo te quiero preguntar, a vos que formaste parte del kirchnerismo durante el gobierno de Néstor Kirchner, un tramo de Cristina, ¿cómo te sienta todo lo que está ocurriendo en materia judicial respecto del anterior gobierno? Eso tiene dos partes para responder. Por un lado, lo que puede ser la inconducta de algunos funcionarios. En esos casos uno lo único que pide es que la justicia investigue adecuadamente y sancione a quien corresponda. Hay una segunda instancia que tiene que ver en cómo actúa la justicia. La justicia actúa pésimo, pésimo. La justicia está absolutamente influida por el gobierno nacional, actúa en función de necesidades del gobierno nacional y olvida un montón de principios procesales propios del derecho en su avance. Y la verdad es que uno tiene la impresión que muchos de estos juicios son juicios llevados con gran prepotencia, sin medir aspectos procesales que deberían cuidarse. La causa de los cuadernos, en cualquier otro supuesto, ya hubiera sido declarado el forum shopping y le hubieran sacado a Bonadío en el primer momento la causa. Para que ustedes tengan noción, la mujer de Centeno denunció ante Bonadío la existencia de los cuadernos, él sorteó el tema y se lo mandó a un juez que se llama Torres. Y cuando aparecen los cuadernos, se lo queda. ¿Cómo se explica esto? Ahora, independientemente de esta cuestión que no por es un supuesto tema es seria. menor, pero no es un tema menor. Digo, no es un tema menor, no es un tema menor seria, porque pero las formas procesales sí, hacen a las garantías del debido proceso. por supuesto. Y Todo eso está vulnerado. en En el eso juicio de Bonadío está todo vulnerado. En eso no podemos no estar de acuerdo. Lo que digo es que independientemente de esa cuestión, si los cuadernos existen y si los empresarios declaran... si los hechos son reales... Exacto. Digo, claro, ¿qué pero pasa es que también todos los empresarios dan a entender que le dicen, declaró, te quedas preso. Confesó, te quedas preso. Yo no sé qué va a pasar esto en el juicio oral. Lo digo francamente. Ajá. No me extrañaría que digan, no, yo hice esto porque el fiscal de primera instancia me decía que si no confesaba algo quedaba preso. No sé. Yo en verdad lo que quisiera, por el bien de todos, yo he cuestionado hace muchos años, vengo cuestionando el funcionamiento de la obra pública. Escribí un capítulo sobre corrupción en América Latina en un libro que salió editado en Chile, y ahí planteé claramente el problema que significa la cartelización de la obra pública, en Brasil y en toda América Latina. Con lo cual a mí me encantaría que puedan investigar adecuadamente esto, puedan determinar quiénes son los responsables y mandarlos presos. Pero así no, concreta, ¿no? Ya sabemos cómo fue su relación con Julio De Vido y todo eso, pero más allá de las cuestiones personales, como jefe de gabinete, ¿nunca tuvo alguna sospecha de cómo se estaba manejando? Yo conocí 3 casos, siendo jefe de gabinete, 3 casos que podrían llamarse de corrupción. Uno fue el caso Skanska, sacamos a los 3 funcionarios, la causa está abierta hasta el día de hoy. Otro fue el caso Felisa Micheli, alguien al que le encontraron dinero como la vicepresidenta, la sacamos del gobierno, está condenada. El tercer caso fue el caso Antonini Wilson. Yo lo llamé a Uberti en mi despacho, le escribí la renuncia, le dije firmá y andate. Con lo cual, y esa causa está abierta hasta el día de hoy. Sí. Yo los casos que conocí los denuncié, claramente, y con la anuencia de Kirchner, no es que yo me enfrentaba a Kirchner por hacer estas cosas. En el caso del dinero de Antonini, bueno, lo contaban algunos de los funcionarios que estuvieron participando incluso de las pericias y demás, no se reclamó nunca ese dinero y el dinero fue destinado a la construcción de... Porque el dinero de Antonini Wilson era dinero de la corrupción venezolana que iba con destino a Uruguay, esa es la verdad. ¿No venía a la Argentina? No, era de ningún modo. De ningún modo. Antonini Wilson tenía registrado 8 viajes previos a Buenos Aires, no en el avión donde venía Uberti, sino en vuelos privados. Y siempre en el término de 24 horas volaba a Uruguay. De hecho, cuando llegó a Buenos Aires tenía un vuelo al día siguiente a Uruguay. Estoy seguro que era eso. El destino final era Uruguay para depositarlo. Y por eso, cuando el tema salta en Buenos Aires, renuncia el vicepresidente de PDVSA, que lo hace renunciar Chávez. Me quedo pensando en... Esto sin perjuicio de que
fue una gran imprudencia subir un desconocido a un avión del Estado, ¿no? Eso está claro, contratado por el Estado. ¿Y por qué Uberti entonces habla y cuenta lo que cuenta ahora en la causa? Yo creo porque sabe que está todo prescripto y no le cuesta nada. Le dicen, si no declarás, te quedás preso, declaro cualquier cosa, está todo prescripto. Está todo prescripto, han pasado más de 10 años. Está todo prescripto para Uberti. Por eso digo... Pero para Uberti en esa causa, digo, en el resto de las cuestiones, digo, si llevó y trajo bolsos de algún lugar Pero con ese fue en dinero... el año 2007, está todo prescripto. No, claro, digo, esa causa. Pero en el caso de los otros bolsos, todo prescripto, todos los bolsos, todo No, el dinero... estoy hablando todo... de Uberti. Vos me preguntás por qué Uberti dijo esto, porque sabe que está todo prescripto. Pero Lo Uberti saben declaró también la el causa fiscal, de lo los sabe el cuadernos juez, lo también. saben todos. Claro, pero Uberti Cualquier también abogado, declaró la causa de los cuadernos. cualquier abogado lo sabe, alguien que sepa mínimamente haya aprobado penal 1 sabe que esto está prescripto. Quiero proponerte escuchar una declaración que hizo Fernando Iglesias aquí, en nuestro programa, sobre esta causa, y después nos cuentes lo que te parece. Las pruebas están ahí y es un momento en el que la justicia se saque de encima el San Benito de en este país no va nadie en cana. Eso, que es una afirmación razonable viendo lo que ha pasado a lo largo de los años, creo que es la oportunidad para que esto sea un nunca más, para que suceda todo lo que tiene que suceder, que los que delinquieron vayan en cana, que los gobiernos sean investigados, inclusive mientras están en el poder, para que empecemos a vivir en una república. Con el kirchnerismo, la corrupción fue la regla. Las instituciones tienen que perseguir la corrupción, no alentarla, y acá lo que estamos viendo no es corrupción, lo que estamos viendo es una mafia que desde el Estado se apoderó del Estado para llevársela a toda, ¿no? Ahora usan la situación económica que ellos generaron para tapar el robo más grande de la historia argentina. La verdad que es muy triste ser kirchnerista. Bueno, definiciones de Fernando Iglesias. Igual creo que no te consideras kirchnerista, ¿o sí? ¿Qué sé yo? No sé qué es el kirchnerismo a esta altura de los acontecimientos, pero lo que me parece poco serio es hablar de Iglesias, sinceramente. Que se dedique a la gimnasia, que es lo que sabe hacer. La verdad es que todos sus análisis son análisis truculentos, violentos, que en verdad no conducen a nada. Claramente todos queremos que la corrupción termine, claramente, en cualquiera de sus formas. La corrupción en su forma de bolsos y la corrupción en su variante de conflicto de intereses. Yo siempre digo que Macri ha terminado con algunos mitos en la Argentina. El mito que decía que los empresarios a la hora de gobernar, los empresarios exitosos en el poder pueden hacer un Estado exitoso es falso. Llenó de empresarios exitosos su gobierno y han destruido el Estado argentino, lo han endeudado como nadie. El mito que decía que los ricos en el poder no roban, lo ha destruido, porque roban los ricos en el poder. Macri y su gente roba, que quede claro. Roban a su modo. Por eso las tarifas están dolarizadas, porque todos sus amigos y toda su familia está metido en el negocio energético. Por eso es. Por eso se jacta de caminar con Roca en Vaca Muerta. Por eso, porque ese es el negocio de ellos. Ahora, bueno, cuando Macri no esté, podremos investigar lo que Macri ha hecho. Pero la realidad es que ellos roban de otra forma. No cargan la plata en bolsos, hacen transferencias a las Bahamas, a cuentas offshore, a empresas offshore. Así roba Macri y su gente. Así. Pero roban. La Argentina lo que tiene que terminar es con los ladrones en el Estado. En cualquiera de sus variantes. Los que cargan bolsos y los que crean empresas offshore. Yo no entiendo por qué acá estamos... Bueno, me encantaría que Iglesias pueda hablar del mismo modo sobre la corrupción del presente, que existe y tiene estas formas. Usted hace un rato mencionó la situación de Uberti, una intimidad que le redactó la renuncia y le dijo, andate. Uberti es una de las figuras centrales, por ahí fue de los más sorpresivos que uno no se imaginaba que fuera a presentarse y hablar. ¿Qué validez le da a su testimonio? La validez de cualquier persona que está imputada y puede mentir para resolverlo, porque los dichos de un acusado, porque la Constitución Nacional lo permite, pues pueden ser falsos, porque alguien hasta puede mentir para defenderse. Nadie está obligado a declarar en su contra. Ahora, puede ser que esté diciendo la verdad. Puede ser, yo no digo que no. Ojo que yo empecé diciendo que en esta causa hay un viso de verosimilitud en algunas de las cosas que se dicen, porque nadie se manda preso a sí mismo, lo que vos decías. Entonces, está bien que eso se investigue, pero que se investigue respetando las reglas del debido proceso, que es ahí donde yo empiezo a sentir que hay falencias en este juicio.
Otra de las declaraciones que tenemos, que también fue en este programa, en una comunicación telefónica, fue con Guillermo Moreno. ¿Querés escucharlo? Pero vos me trajiste hoy a todos los energúmenos de la política. Ahora vamos a escuchar al segundo. Definiciones de Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que decía Moreno y después charlamos. Yo lo que digo es que de corto plazo, como pasó en Perú hace 4 meses, un presidente con semiplena prueba de corrupto como Macri va a ser destituido por la Asamblea Legislativa ante un pedido de indagatoria del juez Bonadío, como corresponde. Porque no hay ninguna posibilidad de que Bonadío no llame a indagatoria a Macri. O sea, todos lo conocemos y todos sabemos de quién administraba la autopista panamericana. Todos sabemos quién fue el presidente de verdad del Club de la Obra Pública los últimos 30 años. Y bueno, entonces no hay otra alternativa que llamar a indagatoria a la familia Macri, incluido el actual presidente. Ese día lo primero que le pregunté después fue que si todos lo sabían, ¿por qué no lo denunció? Porque digo, si él dice que lo sabía desde el 2003, digo, ¿por qué no lo denunció? Porque la realidad hubiera sido que había que denunciarlo. Lo que pasa es que no es... Yo respeto porque ustedes hacen periodismo y lo entiendo, ¿no? Pero no tiene mucho sentido hablar sobre la base de dichos de dos personajes como estos, que son dos personajes menores en la política, que la política los ha encumbrado en algún lugar, pero la seriedad de sus palabras es nula, absolutamente. Tanto esto corre para Moreno como para Iglesias. Clarísimo. La verdad es que yo no quiero que Macri sea destituido, yo quiero que Macri termine su mandato, y si yo pudiera ayudarlo a Macri a reordenar la economía argentina o la política argentina, yo lo ayudaría. Si yo viajo en el mismo colectivo que conduce Macri, ¿quién quiere seriamente que Macri choque? A nosotros lo que nos preocupa es que todos vemos que Macri va al precipicio y le estamos diciendo frená porque vas al precipicio. Y el problema central es que estoy arriba de ese colectivo que maneja Macri. Yo no quiero ni que Macri sea destituido, que Macri responda por lo que tenga que responder. Si Macri, como yo creo, sí, porque de la obra pública los Macri han sido personajes centrales. Si Macri tiene que explicar algo, que lo explique. Yo no tengo ganas de mandar presos. Esto no es, la política no es una carrera de ver quién tiene más presos o menos presos. Los problemas judiciales que se resuelvan, que la justicia actúe, que en fin, que cada uno se haga cargo de lo que hizo. La verdad que no me gusta medirlo a Macri por ver cuán corrupto es. Claro. Me gustaría medirlo por sus aciertos. Y ahí tengo muchos problemas. Ahí tal vez tenga razón Moreno en alguna de las cosas que dice sobre los resultados económicos de Macri. Cuando, bueno, nos quedó claro lo que opina de Guillermo Moreno. y eso me dispara automáticamente a una pregunta que estaría bueno si se puede contar a modo de intimidad, por lo menos. ¿Quién inventó a Guillermo Moreno en el gobierno nacional? Lo trajo Julio De Vido. Trabajó con Julio De Vido mucho tiempo en la Secretaría de Comunicaciones y de ahí pasó a Comercio. ¿Cómo era convivir en el mismo gobierno en el cual usted confiaba, en el cual usted creía, en el cual usted trabajaba, con... Moreno en la época en que yo fui jefe de gabinete tenía un rol muy acotado. Él ingresó en el 2005, ¿no? Si mal no recuerdo. Más o menos. Él fue desde el comienzo, ¿eh? Fue secretario de estuvo Comunicaciones, antes pero en otro rol. en la Secretaría de Comunicaciones tenía muy poco, era poco importante lo que pensaba de economía. Pero después, después que yo me fui, yo creo que fue adquiriendo vuelo, fue adquiriendo soltura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Moreno en esencia es un Rottweiler, ¿no? Kirchner lo tenía y de tanto en tanto le decía chúmbale, chúmbale y ladraba un poco. El problema es que con Cristina andaba suelto por el jardín. Ese era el problema. Bueno, eso nos lleva a la pregunta de cómo ve el peronismo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo del peronismo? Un espacio que se quiere reorganizar, que necesariamente tiene que ser una alternativa para el país en el futuro y que la verdad yo creo que todos poco a poco van tomando conciencia de lo que está pasando, de lo que significa apoyarlo a Macri y de que nosotros no podemos condenar a la sociedad a confundirnos con el macrismo, porque eso es dejar sin opción a la sociedad. Así que yo creo que efectivamente tenemos una buena oportunidad para empezar a generar una alternativa que, como yo siempre digo, no basta con ser mejor que Macri, porque ser mejor que Macri no es tan difícil hoy. Hay que ser mejor que Macri y mejor de lo que fuimos. En ese mejor de lo que fuimos y en esa reorganización, digo, ¿cuál es el rol que le cabe a los nuevos personajes o a quienes intentan de alguna manera correrse de aquello que fue el kirchnerismo? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en Miguel Ángel Pichetto, en Felipe Solá, que tiene intenciones. Sí, pero a mí me parece que la verdad es que caer en la discusión del kirchnerismo, no kirchnerismo, es una discusión
que le viene bien al diario Clarín y a algunos Pero medios. la sociedad está igual todavía. Digo, digamos, En la una parte, historia en de una creer parte, que todo es lo mismo. Pero en una parte de la sociedad, en una parte de la sociedad, ¿no? En una parte de la sociedad efectivamente está eso. Pero hay un 35% de la sociedad que no cree eso, que son los que están cerca de Cristina. Y entonces me parece que hay que ser cuidadoso con esos análisis de ver quién está más cerca o más lejos. Se los dice alguien que renunció al 6º mes Sí. del gobierno de Cristina Sí. y que durante 8 años marqué mis diferencias que las sostengo hasta el día de hoy. Más allá de que hoy hablé con Cristina y ella ha recuperado mi afecto con ella, nuestro afecto entre nosotros. Lo que yo dije es lo que creía y es lo que creo. Eso no ha cambiado. Pero algunos estuvieron hasta el último día con Cristina y hoy se rasgan la vestidura y dicen que no pueden estar. Y me parece que eso es una soncera, porque Cristina es un personaje central de la política. Y eso no se puede negar. Tiene un peso específico innegable, innegable. Y si queremos crear una fuerza opositora, no se puede prescindir de Cristina. No se puede. Incluso Perdón, aunque haya alguna certeza sobre que haya tenido alguna responsabilidad por los hechos de corrupción. Bueno, que yo se hasta el día de hoy no investigan. la he visto esa certeza. Cuando ves las Pero causas digo, si judiciales... llega a haber una certeza, Bueno, veremos. cambiaría. Yo hasta el día de hoy lo que he visto es un montón de interpretaciones antojadizas. Bueno, la primera es la de la asociación ilícita. El fallo sobre asociación ilícita en el tema de la obra pública que dictó el juez Ercolini es una pieza jurídicamente macabra. Macabra. Yo nunca vi una cosa igual. Que una presidenta sea responsable de las licitaciones de su gobierno. Es una cosa insólita. Insólita. Es como... Es no tener la menor idea de cómo funciona la administración pública. Yo quisiera ver cuáles son las imputaciones en concreto que hay sobre Cristina. Y quiero aclarar que soy de lo que piensa que Cristina ha pagado por sus errores políticos costos altísimos. Perdió 3 elecciones consecutivas, ¿eh? Y he estado yo enfrente de ella, ¿eh? Sí. Con lo cual, y creo que fueron errores políticos enormes. El error político de negar la inflación, el error político de negar la pobreza. Fueron errores políticos inmensos. Pero eso no quita que... Eso no me lleva a mí a decir que ella está probado que ella haya delinquido. Yo hace 30 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y soy muy estricto en esto. Porque estas interpretaciones tan amplias un día se pueden aplicar sobre vos o sobre vos. Y eso no se puede permitir. Yo quiero preguntarme qué va a pasar con Macri con estas interpretaciones el día que Macri deje de ser presidente. Van a ir sobre él, pero a una velocidad alucinante. Ya empezaron con el tema del modo que se endeudó con el Fondo Monetario. ¿Qué van a decir? Que es una asociación ilícita, que él, Caputo y Duhovne eran una asociación ilícita, que tenían el propósito de destruir las arcas del país y beneficiarse con la compra de los bonos que ellos mismos emitían. Y pueden decirlo. Y con esta interpretación, en 10 días pueden estar procesados. No es mi intención colocarnos en psicoanalistas ni mucho menos, pero de lo que lo escuchaba recién, uno no puede olvidarse de cómo terminó su relación con Cristina, cómo continuó su relación con Cristina durante en el segundo mandato de la presidencia de ella, y lo que está diciendo ahora, que retomó su afecto con ella. ¿Es consciente que es porque no está en el poder o cambió algo más? No entiendo, es consciente... Que ella no está en el poder, o sea, yo ¿había no- posibilidad de retomar el vínculo siendo ella presidenta? Bueno, o? es que debo admitir que cuando ella era presidenta nunca me invitó a hablar como me invitó a hablar ahora. Eso sí, eso fue así, eso fue un cambio drástico. Pero un día Cristina me propuso hablar y desde entonces hablamos. Y yo la verdad la noto a ella con una amplitud y con una recepción a las ideas que uno tiene y a las propuestas que uno tiene, que definitivamente no lo notaba cuando ella era presidenta. ¿Pero es un cambio en ella o un cambio porque no está en el poder? No, creo que es un cambio en ella. Y yo la verdad es que creo que pueden hacer cualquier cosa con Cristina, pero no menosprecien su inteligencia. Como es una de las mujeres más inteligentes que he visto en mi vida, creo que ella ha advertido que hubo cosas que pudo haber hecho de otro modo. Hace no demasiadas horas o no demasiados días atrás, en algunas entrevistas que hacíamos aquí, gente que estaba reflexionando sobre lo que había ocurrido con el tema de la corrida cambiaria y con todo lo que pasó con la crisis y el dólar, etcétera, decían y daban el ejemplo siguiente. Cuando terminó la crisis con el campo y la 125 no salió y el voto negativo de Julio Cobos hizo que cayera todo esto,
Alberto Fernández se fue de la jefatura de gabinete. Y algunos entendieron que algo parecido debió haberse dado o debió haberse movido a instancias de este gobierno con Marcos Peña. ¿Cómo ves la figura de Marcos Peña como jefe de gabinete? Yo creo que sean iguales las situaciones. Yo me fui, honestamente, porque no estaba de acuerdo con lo que después pasó. O sea, yo nunca estuve de acuerdo con la idea de la confrontación permanente. Yo no creo, del mismo modo que no creo en lo que hace Macri ahora, de dividir la sociedad en dos y hacer un juego permanentemente de dos bandos. No lo creo eso. Yo no creo que en el campo estaban los enemigos. Había algunos que sí, estaban ideológicamente distantes a nosotros, pero yo convivo con mucha gente que no piensa como yo. Y hay que acostumbrarse a convivir con el que no piensa como uno. Convivir con el que piensa igual es una soncera, claro. No cuesta nada. Entonces, yo cuando advertí que se venía ese tiempo, yo preferí irme, porque no iba a servir para ese tiempo. Honestamente, ese fue el motivo. Lo que le pasa a Peña ahora es otra cosa. Yo creo que caen sobre Peña despiadadamente, porque Peña es alguien que acumula mucho poder en torno a Macri. Entonces está claro que Peña es algo así como un alter ego de Macri, y lo perciben, y eso genera celos y genera bronca. Pero Peña es el culpable de este desastre. No, eso a mí no me lo hagan creer ni por casualidad. Antes de Peña que se vaya Duhovne, que se vaya Sturzenegger, que se vaya Caputo, digo, porque ellos son los responsables, realmente. Y si resulta ser que Duhovne, Caputo hacían lo que le decían Quintana y Lopetegui, que se vayan, porque no tendrían por qué haberlo hecho. Yo creo que el jefe de gabinete es un personaje que solo tiene trascendencia en tanto y en cuanto cuente con la anuencia del presidente. Y Peña ese rol lo cumple, qué sé yo. A mí no me gusta nada lo que hace, quiero aclarar, ¿eh? Me parece odiosa su lógica de la política, que la política solo es un problema comunicacional. Esta idea de pensar que la política se resuelve con un discurso me parece odioso, primitivo y muy dañino. Pero la verdad que tenga que renunciar por esto, ¿no? Por esto tienen que renunciar los que hicieron este estrago, que fueron Duhovne, Caputo, Sturzenegger, ellos fueron. Se viene un debate importante por el tema del presupuesto. Esta es una semana decisiva, mañana hay varias reuniones, una con Frigerio, la siguiente a la tarde con el presidente Mauricio Macri. La idea de que estén todos los gobernadores no parece que vaya a ser posible, algunos ya han dicho que no van a estar y que todavía no están convencidos del proyecto. Te propongo escuchar a un par de los gobernadores que la semana pasada estuvieron también reunidos y después charlamos. Nosotros de esto nos enteramos por la televisión, digamos, y a nosotros nos hubiera gustado participar, que nos llamen, digamos, si, como dice el presidente de la Nación, si el país está en emergencia, bueno, hay que convocar a todos los actores, y todos los que quieren y todos los que están acá. Lo que queremos es ayudar, lo que queremos es sumar, lo que queremos es llevar tranquilidad a todos los argentinos. Para eso estamos acá. Hay problemas económicos, se sale fácil. Cuando el problema de confianza es muy complicado. La crisis de confianza es del gobierno para con el pueblo y con su propio grupo de apoyo, que son los más poderosos. ¿Y los gobernadores van a ayudar a que el gobierno recupere? Vamos a hacer lo que marca la Constitución y vamos a ayudar al país, sobre todo a los humildes. Eso es lo que tratamos, y cada uno defendiendo su provincia. El presupuesto, digo, ¿van a ayudar a que salga? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Bueno, Alberto Rodríguez es uno de los más reticentes a este proyecto de presupuesto. ¿Lo estás siguiendo de cerca al tema? ¿Y cómo ves el tema de que las provincias van a tener que, de alguna manera, también colaborar? Porque el ajuste lo van a hacer igual. ¿Por qué no colaboran los ricos, digo yo? ¿Por qué no colaboran los ricos? Yo me pregunto siempre lo mismo. Ajá. ¿Por qué no colaboran subiéndole un punto, por ejemplo, a los bienes personales en el exterior, que van a juntar como 900 millones de dólares? Es parte de lo que aparentemente sería parte del acuerdo. Pero no lo están haciendo. Los gobernadores no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Todo es quita, todo es ajuste. A mí me parece que el gobierno de Macri se confundió porque los medios lo hicieron confundir y en algún momento creyó que era un gobierno de mayorías. Nunca fue un gobierno de mayorías. Siempre fue un gobierno de minorías, de un tercio de la Argentina. Cuando uno es un gobierno de minorías tiene que saber su debilidad. Si no, le va a costar mucho gobernar. Lo que le pasa a Macri es que objetivamente él debería entender que como es un gobierno de minoría, si necesita del consenso parlamentario, no tiene que tomar decisiones sin notificarlas al Parlamento. Eso no es acordar. Eso es lo que se parece básicamente a un contrato de adhesión. Vos decidís y yo tengo que firmar y adherir a lo que has decidido. Y Macri hace eso. Macri siempre hace eso. Si él quisiera realmente construir consensos, él lo que tiene que hacer es llamar a los responsables y decirles, miren, tengo este problema, ¿cómo podemos resolverlos?
yo tengo esta idea, ¿qué idea tienen ustedes? Pero no mandar las cosas hechas. El presupuesto nacional que ha preparado Macri es un presupuesto, como el programa que están presentando en el fondo, es un programa imposible de cumplir. Es un programa que solo cierra en los papeles, no cierra en la realidad. No cierra en la realidad. Y ese es el gran problema. Yo suelo decir que todo este plan con el presupuesto es como si yo me dispusiera a adelgazar 10 kilos de hoy al sábado. Y entonces usted me dice, ¿cómo vas a bajar 10 kilos? Muy fácil. Dice, yo a partir de hoy no como, me encierro en un baño turco y al día sábado salgo con 10 kilos menos. El sábado salgo muerto. Eso solo cierra teóricamente, no cierra en los hechos. Y este presupuesto, como el plan que le están proponiendo al fondo, cierra solo teóricamente. Porque lo que no tienen en cuenta es la debilidad política del gobierno, la falta de credibilidad del gobierno, la creciente pobreza y el creciente malestar social. No lo tienen en cuenta. Y no tienen en cuenta que hay sectores donde no se puede ajustar absolutamente nada porque están al límite. No lo tienen en cuenta. Entonces, bueno, cuando lo llaman a los gobernadores y dicen, bueno, tenés que firmar en este contexto, los gobernadores razonablemente tienen que decir que no. Hablan de su sanidad política y de su sanidad mental. Tienen que decir que no. Porque si dicen que sí, se empiezan a hacer cómplices con su pueblo de lo que ha decidido el gobierno. Bueno, tenemos que cerrar. Sí, Nos quedaron 1000 preguntas. ¿Tienes una cortita? Cortita, Dale. sí. ¿Alguna aspiración personal en política para el futuro cercano? Que el próximo gobierno no lo gane Macri. Personal. Esa es mi aspiración personal. Alberto, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias.